Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En la minga del año 2016, la última gran minga que hubo en Colombia durante el gobierno del presidente Santos, el arma secreta de la negociación fue el entonces ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia. Iragorri Valencia carga apellidos caucanos de Tierras y de Abolengo. Es un político profesional, hoy presidente del partido de la U. En ese entonces, Iragorri logró lo que se vino a conocer como el Pacto del Chirrinchi, el pacto que se selló con un trago del licor ancestral de los indígenas. Un pacto que vino acompañado de un generoso pliego de promesas que, como lo reveló ayer Mario Villalobos de Red Más Noticias, carecía del visto bueno de los que ponen la plata en el gobierno, el ministro de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional. La minga de hoy es entonces el guayao del incumplido pacto del Chirrinchi de ayer. Iragorris, para ser justos, ha habido muchos en el pasado. Y por eso hoy la principal petición de los indígenas del Cauca es que vaya allá a negociar directamente con ellos el presidente de la República. No parece un capricho cuando ya antes un ministro de Agricultura ha pasado por ahí dejando pactos por los que el gobierno de hoy no quiere responder. También es entendible que Duque se niegue a ir a negociar con la carretera panamericana cerrada por los indígenas. Eso obviamente sentaría un precedente en el que comunidades de todo el país acudirían a cerrar carreteras, a las vías de hecho, para lograr una interlocución directa con el presidente sobre sus problemas. Por otro lado, también es entendible que los indígenas acudan a cerrar la vía. Parece ser la única forma en la que logran captar la atención del gobierno. Fíjense en lo que pasa ahora mismo en el departamento del Chocó. Hace semanas hay miles de personas de comunidades indígenas físicamente confinadas, padeciendo hambre y enfermedades por los combates entre grupos ilegales. Miles de colombianos confinados por combates. Pero como en Río Sucio, Chocó, no hay vías para cerrar esta situación, que es objetivamente más grave que los incumplimientos a los indígenas del Cauca, no ha recibido la misma atención que la minga, justamente porque la minga tiene la carretera cerrada. Entonces, en la situación actual, en la que la minga ahora se vuelve nacional, lo más importante sería evitar los tragos triunfantes, las promesas coyunturales, las bravuconadas sobre abrir a la fuerza las vías y las carreteras, y más bien intentar, por una vez, soluciones de fondo para evitar guayabos futuros. Aquí arranca Zona Franca. ...2019, una nueva minga y me acompañan esta noche para hablar de lo que está pasando en el país. El consejero de territorios de la ONIC, de la organización indígena más grande del país, el señor Felipe Rangel. Felipe, gracias por estar aquí esta noche. Muy buenas noches para todos. Y aquí vecinos de El Cauca, están del departamento de Nariño, el senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe. Senador, gracias por estar por aquí. Muchas gracias por su invitación y aquí estamos para compartir con el doctor Andrade, con Felipe y el doctor José Félix temas de interés nacional, por supuesto. La otra frontera del Cauca es el departamento del Huila, de donde es el ex senador del Partido Conservador, expresidente del Trapo Azul, el señor Hernán Andrade. Víctima de la renovación del Partido Conservador. Bueno, sin echar vaina, Daniel. Andrade, venga, ¿cuántos años tiene su sucesor, la renovación del partido? Bueno, noche de vaina. Tiene 82 bien vividos políticamente, Omar Yepes. Eso sí. 4 presidencias. Gracias por estar por aquí, Hernán. A usted, Daniel, a Pepe, a mi amigo Pepe, mi amigo Guillermo, a Felipe y a toda la audiencia. Gracias por invitarme, Daniel. Y José Félix Lafurí es del Centro Democrático, es el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, FEDEGAN. José Félix, gracias por estar acá. Gracias por invitarme, a los compañeros de panel. Salud y por supuesto a la audiencia. Aquí tenemos, decía yo, hartas hectáreas en esta mesa, incluyendo también los compañeros indígenas. Claro que sí, y creo que ese es el trasfondo de esta discusión, es la tierra en este país. Arranco con lo que dijo hoy el presidente Duque. Que sigue hablando desde Bogotá de la minga y se mantiene firme, no va al Cauca hasta que se abra la carretera. Hago el llamado a todos los organizadores de la minga y también a quienes han adelantado los bloqueos a que los levanten
y establezcan esa ruta de trabajo con la señora ministra del Interior y el equipo de gobierno, y seré yo el primero en estar encima para garantizar su cumplimiento. Y yo he sido muy claro, yo visitaré todas las regiones de Colombia como lo he hecho desde el primer día de nuestro gobierno. Y he dicho que estaré próximamente en el Cauca y en Nariño, pero quiero ser también enfático, estaré allí cuando podamos, por la vía de la confianza, con una ruta de trabajo y sin vías de hecho. Bueno, y entonces, Felipe, ¿por qué no le abren la carretera para que el señor pueda ir? Primero, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, creemos de que la exigencia que está planteando las comunidades indígenas del suroccidente colombiano, el cual participan el CRIP, el Huila y también Caldas, pero también hay otros conglomerados campesinos que están acompañando a esta minga por la vida, por la defensa del territorio y también por la paz frente a eso. Creemos de que es una exigencia que se viene planteando desde muchos años. Yo creo que la exigencia y la necesidad viene más de 50 años o de 500 años. Creemos que ayer en la sesión de la plenaria del Senado, la senadora Paloma Valencia habla unas cosas que yo creo que primero hay que conocer la historia del proceso, conocer las realidades que tiene este país frente a eso. Y vamos para allá, pero entonces aquí al arranque, aquí nos estamos persiguiendo la cola. Entonces los indígenas quieren que Duque vaya para abrir la carretera y empezar el diálogo, y Duque dice yo no voy hasta que me abran la carretera, y ahí sí empezamos el diálogo. No, yo creo que es importante el diálogo. Yo creo que aquí este gobierno, los gobiernos que han pasado siempre han respondido a través de la vía de hecho frente a eso. Nosotros quisiéramos ser un diálogo verdaderamente democrático, pacífico, pero yo creo que hemos agotado varias sesiones de conversaciones Sí. con varios gobiernos, y por eso es la ratificación y la inexistencia que ratifican las comunidades indígenas en que el gobierno vaya, porque es la garantía principal para el cumplimiento de estos acuerdos frente a eso. Yo creo que es el gobierno nacional que tiene que tomar las decisiones en el direccionamiento, pero darle la respuesta que las comunidades indígenas vienen planteando frente a eso. Hernán, ¿usted cómo ve la cosa ahí sobre este ciclo vicioso que no permite que se abra ni la carretera ni el diálogo? No, que tiene la razón Duque, plenamente, porque no se puede seguir solamente negociando a base de esa clase de presiones. Claro que hay muchas de las peticiones son justas, hoy tendremos la hora para conversar el tema de espacio fiscal, hasta donde es cierto compromisos incumplidos por este gobierno y por gobiernos anteriores, pero lo de la minga indígena tiene un componente mucho más allá de las reclamaciones justas de los indígenas, y creo que en este momento sí se mantiene, porque el problema de los presidentes es que fijan las posiciones y a los 5 días, 8 días comienzan a echar para atrás. Si Duque se mantiene, debe tener el respaldo del país. Estamos a 15 días de una Semana Santa. Usted sabe lo que significa para el Cauca, para Popayán. Una Semana Santa bloqueada la vía en miles de millones de pesos, el daño económico para esa región. Así que, de parte mía, como simple ciudadano, ojalá se mantenga firme y que los indígenas entiendan que claro que hay que dialogar, peticiones justas, programaciones tal, pero en un ambiente no en el que se ha vivido. Cuando usted señala que hay 11 ataques violentos, 11 en la región, previo, sabe que no es una protesta social simplemente la que está planteando, sino una cosa mucho más de fondo que lo que hay en la minga indígena. Así que ese es mi planteamiento y creo que el presidente debe mantenerse en el tema. Daniel, en la tarde de ayer, cerca de la noche, tanto la Cámara del Senado, la plenaria del Senado y de la Cámara, levantamos la sesión porque la verdad estamos haciendo eco de la situación muy grave que vive el sur de Colombia, los departamentos del sur, pero más gravemente Cauca y el departamento de Nariño. Hoy uno no puede llegar por tierra. No se puede llegar por tierra. En Nariño se están perdiendo, el doctor José Félix sabe,
500.000 litros diarios. Nariño produce 1 millón de litros diarios, solamente procesa 500.000 De leche. de leche internamente, y 500.000 van para las procesadoras y las plantas del Valle y del norte de Colombia. Pues eso se está viviendo todos los días, esa pérdida, más el transporte, el comercio, la afectación de la comunidad, porque no hay combustible. No hay combustible, no hay manera de entrar combustible allá. Del Ecuador se va a demorar mucho y los insumos hospitalarios están escaseando y la situación es muy grave. Entonces, en acto de solidaridad, tanto la Cámara como el Senado levantamos y fuimos a dialogar con el presidente, porque definitivamente esto tiene que avanzar, esto tiene que evolucionar, tiene que superarse ese punto muerto. La ministra del Interior, hay que reconocerlo, tiene buena voluntad, pero está en el Cauca hace 10 días con la directora de Planeación, pero no han avanzado en nada. No han avanzado en nada en promover el desbloqueo de manera efectiva. Entonces nosotros estamos diciéndole al presidente que tiene que haber un diálogo efectivo, eficaz, es decir, que se vaya para allá, la vía, aunque sea provisionalmente, mientras avance el diálogo sobre los planteamientos de las actas de compromiso que se han incumplido o que están en proceso de cumplimiento, y también lo que ellos tienen de justicia cuando estamos en discusión en un plan nacional de desarrollo. Pues es justo que estas comunidades observen cómo están los temas de los indígenas del Cauca, del sur de Colombia y de todo el país. En eso el planteamiento tiene justicia. Distinto es el tema de las vías de hecho y de bloqueo, por supuesto, que damos todo el reconocimiento al derecho a la protesta, pero pues en el tema ya de las... Pero entonces, a ver, tenemos algunas diferencias. ¿Usted dónde está parado? Porque entonces no entendí. Si usted dice que Duque vaya al Cauca para que abran la vía, o que abran la vía Duque para que... dice, no voy mientras esté bloqueada la vía panamericana. Los indígenas dicen, si Duque no viene, no levantamos el bloqueo. ¿Y usted qué dice? Ese punto tiene que levantarse. Yo pienso que el mensaje deben darlo los indígenas, diciendo que lo levantan provisionalmente, sin terminar el paro, y el presidente, cuando eso esté desbloqueado, ir y después de un día, de 2 días, a la zona, a iniciar el diálogo y dejar instaladas las mesas de trabajo. Y en su partido se habla mucho del ejercicio de la autoridad, José Félix, pero el hecho es que no hay forma de levantar este paro si no lo levantan los indígenas. No, yo no creo eso, mire. Yo creo que en un Estado de Derecho, donde hay toda, digámoslo, la libertad para que aquellas comunidades que consideren que quieran hacer una especie de protesta, lo hagan de manera pacífica. Lo que no tienen derecho los indígenas es a terminar afectando las libertades de los otros ciudadanos que viven también en ese entorno regional. Entre otras cosas porque la protección constitucional que se otorga a los indígenas, como también a otras, como a los afrodescendientes, no le puede permitir tener una patente de corso para poner, digámoslo, en riesgo la seguridad, la movilidad y, en este caso concreto, incluso la capacidad que tienen esas comunidades para garantizarse su sustento diario. Mire usted, esta minga ya va con varios muertos. Uno. No, varios. Uno no. 9 también de un explosivo que se les... Bueno, entonces lleva varios muertos. O sea, no sé uno de la fuerza ese pública. fue Valle del Cauca. No, bueno. Dagua. Eso es Dagua, la misma cosa. Persona... No. Eso es carretera Buenaventura. Pero escúchame, pero formaba parte un poco de la misma cosa, porque el estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional, que terminó allí, lamentablemente muerto, evidentemente iban para el Cauca a ser parte de la minga. Entonces, lo que no puede ser posible es que el Estado, usted habla del principio de autoridad, no sienta las bases de lo que las autoridades que tienen esa obligación constitucional actúen. A mí me dio mucha pena ayer un video, ¿no? Una turba y los policías del SMAT prácticamente sacándole el cuerpo para evitar que hubiera una tragedia. Entonces ya llega un momento en que la sociedad colombiana va a tener que revisar esto a profundidad. O ustedes nos recuerdan también, uno de estos participantes de la minga, hace un año y medio, que le puso un machete a un soldado porque pretendían ponerle fuego a un plantío de caña de azúcar. No.
Yo creo que ese tipo de cosas son intolerantes. A ver, pero esto en un usted Estado habla desde el social de deber derecho. ser, ¿no? Y entonces Deber estamos ser, no. en las vías de hecho que hay. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hay ahora? Más allá de lo que debería Estoy ser. de acuerdo con el senador Andrade. El presidente de la República tiene que mantenerse firme y son ellos los que tienen que acabar la vía de hecho y que la ministra con el equipo de gobierno continúen identificando los incumplimientos justamente del gobierno pasado que desde que cuando lo firmaron no se podían cumplir. Así llega esta Semana Santa. Así llega la Semana Santa. Es que el Estado, mire, contra el Estado no hay nada que hacer. El Estado es superior al individuo. Y ellos no pueden creerse que tienen una patente de corso para hacer lo que quieren con el Estado social de derecho en Colombia. Y entonces, a ver, antes de que usted responda, Felipe, yo les doy aquí unos datos de contexto de qué estamos hablando, cómo es el departamento del Cauca. Simplemente esta es la población del departamento del Cauca, que es una población distinta a la mayoría de departamentos del Colombia. Son 1.300.000 personas más o menos. La población mestiza es de casi el 60% y tiene un 20% de población indígena. A diferencia del resto digamos, del promedio colombiano, donde la población indígena, Felipe, será del 5%, o alrededor del 5%. ¿En el Cauca? En Colombia. El 5 o 10%. 5% y población afrodescendiente 21%. Esa es la población y este es simplemente un dato de pobreza extrema comparado con el nivel nacional. El departamento del Cauca es uno de los departamentos más pobres del país, mientras la pobreza extrema a nivel nacional en el 2017 fue del 7,4%, en el departamento del Cauca fue de más de la mitad, del 20,8%. Es decir, y para ponerlo llanamente, en el departamento del Cauca hay mucha gente muy jodida y por eso, y eso está en el trasfondo de esta minga. Le hacen aquí a usted varios reclamos, no sé si quiere responder. Bueno, hay que aclarar que también hay que reconocer los muertos que tenemos nosotros como pueblos indígenas frente a eso. A mí me parece que cuando usted habla solamente de un antimotín muerto y de unos heridos, yo creo que nosotros en el año 2017 tuvimos 32 homicidios muertos, líderes indígenas asesinados en el país. En el año 2018 tuvimos otros 37 y este año llevamos 5 homicidios, líderes que defienden el territorio, defienden el medio ambiente y defienden los derechos humanos. ¿Y quién los asesinó? Entonces yo creo que... ¿Y quién los asesinó? Bueno, en este caso, la minga hoy por hoy ha sido considerado por lo menos una minga pacífica, pero el gobierno ha arremetido a través de las fuerzas públicas. Y hoy, por lo menos la semana pasada, tuvimos heridos y disparos a las comunidades indígenas. Hombre, mingueros, no, pero por favor. Lo otro es que también nosotros no podemos confundir que la minga también supuestamente está infiltrada por algún actor armado, ¿no? Eso dice Andrade. Yo creo que nosotros preparamos esta minga desde el año pasado y fue un consenso de las organizaciones sociales debido a la situación que vive el contexto de vulnerabilidad y despojos de las comunidades indígenas frente al tema territorial. Y entonces se hizo una cosa clave, esto no salió, no fue ahorita en febrero que dijeron hagamos una minga. Esto se viene planeando con varios meses. Claro, se viene planeando, porque es un mandato. Para nosotros fue un mandato del Congreso, del 9º Congreso, y también fue ratificado en las asambleas de autoridades y también en los encuentros. Y Felipe, ¿por qué cerrar la carretera? Porque es que el año pasado no tuvimos participación en el Plan Nacional de Desarrollo. Solamente hemos venido hablando, hemos venido concertando, pero el gobierno no le da interés político, pero también interés financiero al Plan Nacional de Desarrollo en materia social, en materia territorial, en materia de vivienda, para resolver las necesidades que tienen las comunidades del país. Felipe. Y cuando vamos a mirar que el Cauca... Antier salió el Contralor General de la República... Pepe, déjese preguntar. Dos preguntitas, mire. Antier salió el Contralor General de la República a decir que en los últimos 3 años le habían entregado 800.000 millones de pesos a estas organizaciones y que él, que además le toca por mandato constitucional verificar en qué se gastan los recursos públicos, que estaba intentando preguntarle. Entonces resulta que ellos les entregan una cantidad importante de recursos y luego no responden por los recursos. Es que la demanda de un país como el nuestro, con unas necesidades básicas insatisfechas
gigantescas. Sí. Si hay que, de alguna manera, habilitar a todas las comunidades a donde el Estado no les cumple, imagínese usted, tendríamos que cortar prácticamente la totalidad. Me voy con su respuesta después de comerciales. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la minga. Esta noche le hacían a usted unas preguntas, el señor Lafuría, antes de salir, Felipe. Si quiere, yo le agrego algo, y es lo que dijo el presidente acerca del escenario de esta negociación. Y tiene que ver con el tema de la plata, tiene que ver dónde se van a incluir estas partidas que piden los indígenas del CRIC, del Consejo Regional del Cauca, y también me imagino que ahora el resto de organizaciones de la UNIC. Este es el presidente de la República. El 9 de agosto invité a la Casa de Nariño para la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a un grupo muy amplio y representativo de todas nuestras comunidades indígenas en Colombia, comunidades ancestrales. Y les dije que tenía el firme compromiso para que por primera vez en un plan de desarrollo tuviéramos un capítulo destinado a los pueblos indígenas con unos compromisos fehacientes, plausibles, en el plan plurianual de inversiones. Y hoy podemos decir a los colombianos que existe ese capítulo en el plan de desarrollo por primera vez y que se van a destinar cerca de 10 billones de pesos a lo largo de este gobierno para atender las necesidades de los pueblos indígenas de Colombia. 10 billones de pesos hasta el 2022, dice el presidente. Si no recuerdo mal, el gasto cuatrianual es de mil billones de pesos, es decir, eso me da un 1% de todo lo que se va a gastar, va destinado a los pueblos indígenas, y dice que esto es la primera vez. Bueno, yo quisiera responderle frente al tema del recurso que están planteando y que en este caso la Contraloría está mirando a ver cómo se mira o cómo se gasta esos recursos. El recurso que está planteando la Contraloría es un recurso del Sistema General de Participación, un recurso que llega a través por cada cabeza o por per cápita, ¿cierto? Un recurso que supuestamente le está llegando por lo menos, pongámosle, 600 o 500 mil pesos durante el año, un recurso mínimo. Y a mí me parece que investigar un recurso de esos, mínimo, cuando hay una población en el Cauca, más de 240.000 habitantes, que son indígenas, usted sáquele, como dice, una división a cuánto le toca a cada persona frente a eso, ¿cierto? Entonces yo creo que no alcanza a suplir las necesidades que tienen esas comunidades indígenas. Ahora, con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, sí, nosotros concertamos con el gobierno nacional a través del equipo más de 223 acuerdos. ¿Pero qué pasó? Lo concertamos, a los 2 días, 3 días, el gobierno nacional solamente aceptó el 30% de los acuerdos. Y hoy hemos venido presionando para que tengan en cuenta el 100% de los acuerdos cumplidos que se acordó frente a eso. Ahora, cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, bueno, hay que mirar si el Congreso aprueba esos 10 billones de pesos, porque todavía no hemos generado una estrategia alternativas para cómo se va a ejecutar ese presupuesto y de qué forma frente a eso. Una cosa es mirarlo en el papel, pero otra cosa es que verdaderamente se mire verdaderamente que el presupuesto fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. A ver, Hernán, usted se ha pateado muchas mingas, me imagino, ¿no? No, no muchas. El Huila tiene una población indígena mucho más reducida. Natagaima, Saldaña, en el lado del Tolima grande, pero realmente la presencia en el Huila de respetable población indígena no es tan grande. Así que... Y planes de desarrollo, en cambio, sí se ha pateado varios. Mucho. Es que... Pero, Ari, entonces... Pero Felipe, en eso, Felipe en eso tiene razón. Una cosa es aprobar y otra cosa el mecanismo de ejecución. Pero para eso es que hay que dar el espacio. ¿Cuánto es la fecha que tenemos para plan de desarrollo? Mayo. 7 de mayo. ¿El 7? 7 de mayo. El martes 7 de mayo. Entonces, lo que no podemos es someter, Felipe, y los indígenas que están allá, es al país a la aprobación del plan de desarrollo, a todo lo que significa contra la sociedad, unas reclamaciones justas, por supuesto, del sector indígena. Entonces, ahí tiene que haber un mínimo de sensatez y de cordura, porque no pueden someter a los colombianos
a una pérdida y un empobrecimiento de toda la población. Y Andrade, colombiana. francamente, si no tienen la vía cerrada, ¿usted cree que el Congreso les va a parar bolas? Claro que el- sí, claro que sí, claro que sí. Siempre lo ha habido. Ayer fue Felipe y siempre el Congreso. Muchos de estos temas son recursos, Daniel. Sí. Porque ese es un tema que toca tocar en la mesa. Ley de financiamiento que allá Guillermo le tocó. De 14 termina en 8. El déficit de 14 billones. Los recortes que hay. El espacio fiscal, ¿cuál es? ¿Cuál es para aumentar lo que hay? Y los que más acompañan, los que más gritan, los primeros que salen corriendo del Congreso, en minga de huida, cuando vienen las reformas tributarias y las leyes de financiamiento, es que eso es así, es que es fácil acompañar. En eso me acuerdo de un viejo jefe liberal, Guillermo Plaza Alcid. Eso no es con discursos, eso es con recursos, decía Plaza Alcid cuando era alcalde de Neiva. Hay que concretar los temas y los recursos, utilizarlos y maximizarlos y utilizarlos bien. Pero lo que no puede es, porque eso es un delito, eso es someter a toda una sociedad, eso es privar a todo un suroccidente colombiano y a todo el proyecto con la carretera taponada. Así que yo sí abogo en el mejor momento, en el mejor sentido de la palabra, con comisiones de parlamentarios, a que el sector indígena entienda, la población indígena, que no este no es el momento de poner contra la pared a un gobierno, para que entre un diálogo que se va a dar vía Congreso de Colombia. Yo lo digo con autoridad. No había sesión parlamentaria, Guillermo, que me acompañó como senador de la República, donde no escucháramos sectores sociales en las plenarias del Senado. El Congreso es un escenario abierto a esa clase de discusiones, Daniel. Así que sí hay espacio para dialogar y para colocar eso en el plan de y desarrollo. le voy a poner cómo le ha ido al diálogo del presidente con los congresistas. Dame lo de los congresistas, Juan Sebastián, por favor, los que estuvieron afuera del Palacio, de la Casa de Nariño. ¿Usted estuvo ahí o no? Ahí vi a Sí, Guillermo. ahí lo pongo para que, a ver si... Hubo una minga parlamentaria. Esta es la minga parlamentaria. Esa fue la respuesta. No se justifica que muchos de nuestros conciudadanos se sientan atrapados en las ciudades y que otros compañeros campesinos e indígenas se sientan abandonados y sin posibilidad de tener un diálogo fructífero para arreglar tantos problemas ancestrales. Por eso el Congreso, sin ningún tipo de condicionamiento partidista particular, porque hemos venido absolutamente todos los sectores, sin un sesgo distinto y sin una bandera distinta que el amarilla, azul y rojo de Colombia, le venimos a decir al presidente lo que mañana le vamos a decir también a los líderes de la minga. Por favor, hablen y arreglen este problema. Bonita su corbata. Sí, regalada. Roja republicano. Así es. Bueno, ¿cuál es la preocupación del Congreso de la República? Pero ¿no lo cuando recibieron? Ayer no nos recibieron, querían una delegación para hablar con funcionarios, secretario general, consejero, viceministro, en fin, y entonces en esas condiciones no entramos. Pero entonces venga y le hago una reflexión sobre eso. Le habría tocado que cerrar la carrera séptima para Esa que... esa es peatonal, Daniel. El ingreso a la octava, entrada peatonal, no hay fuimos problema. 50, 60 parlamentarios de Cámara y Senado de todos los partidos, porque prolongar el paro, el bloqueo de la vía, la movilización indígena y campesina es un riesgo enorme. El aprovechamiento que hacen extremistas, movimientos armados ilegales, es enorme, porque se sale de las manos de los organizadores la movilización de 20.000 o más mingueros o participantes de esa movilización. Es un riesgo. Ha habido problemas graves, ha habido ya muertos, pero pueden haber más. Y eso que se puede evitar, evitémoslo. Pero segundo, otro riesgo, que al demorarse esta parálisis en el sur de Colombia, puede haber un reflejo hacia otras regiones de Colombia. Se bloqueó ya la vía entre Pasto y Tumaco con los indígenas Agua. Nos informó extra micrófono el doctor Andrade que en la parte de Nactagaima, en el Huila y Tolima, pues está movilizando y puede pegarse con otros tipos de planteamientos de cafeteros y otras expresiones sociales, no netamente campesinas, no netamente indígenas, sino campesinas. Ese riesgo tiene el gobierno y no queremos que el país se bloquee de ninguna manera. Y el gobierno tiene que poner también de su parte como las comunidades indígenas, porque esto no puede ser quien aguanta más, porque están afectando a mucha comunidad con ese bloqueo.
eso de que están dispuestos a llegar a Semana Santa, tanto los indígenas como el gobierno, es un despropósito. Yo no quiero con esto decir que cuál sector tiene o no la razón. Yo pienso que los dos sectores pueden agilizar y destapar ese punto muerto que hoy está en las conversaciones. Hace 10 días, vuelvo a repetir, está la ministra del Interior, hay que reconocerle que tiene voluntad. La directora de Planeación, la doctora Gloria Alonso, están en la zona. ¿Tienen voluntad, pero manejo? No ¿Tienen avanzan. manejo? No las han ido a acompañar los demás ministros de los sectores. No ha ido el ministro de Agricultura, no ha ido la ministra de ¿Por allá Educación. estuvo? No ha ido, a la zona no. Cuando los chiflaron la primera vez, allá estuvo 2 veces. Pero en estos 10 días no ha ido. En estos 10 días no ha ido y eso no ha avanzado. Pero venga, déjeme yo le cambio el frente de la discusión. Usted mostraba una gráfica que me parece que es ilustrativa. Es la pobreza nacional y luego la pobreza del Cauca. El Cauca, quienes lo conocemos, yo pues, no lo conozco porque he estado en las regiones ganaderas, es un departamento grande, rico, desde el punto de vista de oferta ambiental, que ha tenido a lo largo de los últimos 40 o 50 años un problema de conflictividad sobre la tierra, que hoy en día tiene prácticamente paralizada buena parte de la capacidad de generar riqueza, de generar producción, porque allí hay un conflicto étnico muy complicado. Los indígenas con los afrodescendientes y una cosa que le llamamos los mestizos, porque aquí que levante la mano el que no tiene por lo menos genes indígenas o genes afrodescendientes, todo aquí. Colombia finalmente es un crisol que durante 500 años nos hemos fundido todos. Pero allá sí que ese tipo de conflictividad ha terminado arruinando. Mi mujer, María Fernanda Cabal, en el debate antier, hizo un gracejo que me parece simpático. Dice lo que le va quedando, ¿no?, a la gente del Cauca, a los ilustres de Popayán, ¿no?, son los frutos del árbol genealógico, porque el resto ya no le va quedando más nada. Y entonces demos ese debate, que es el de la tierra. Un debate de fondo, más que de la tierra, la capacidad de generar riqueza, bienestar, que es lo que yo veo que no está. Porque claro, el mismo debate de la tierra es el mismo cuento, siga dividiendo. Le acabo de decir al senador García Rialpe, como quien tengo además una relación muy afectuosa. Le decía, hombre, su gobernador acaba de decir, creo que ayer, Camilo Romero, que iba a entregar 39.000 hectáreas de las 49.000 que el CRIC está reclamando en Nariño. Además, un par de zonas que el senador lo conoce mucho mejor que yo, Huachical y Cumbal. Yo tengo la plena certeza que usted no encuentra ya 20 hectáreas juntas. Vamos a ver, y entonces hablemos del problema de la tierra en el departamento del Cauca, que es lo que está aquí de trasfondo de las hectáreas de tierra en el Cauca. Pero después de comerciales, me voy a comerciales y ya volvemos. Hoy, Minga, en Zona Franca, son las 9:42 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. El tema de la tierra está aquí detrás y les doy aquí 3 datos. Esta es la repartición de la tierra en el Cauca según los distintos grupos. Y fíjense en los porcentajes. Los indígenas tienen legalizada más o menos el 17% de la tierra que hay en el departamento del Cauca. Las comunidades negras el 19%. Las comunidades campesinas, las reservas campesinas el 23%. Y el 40% está en centros poblados, baldíos y grandes tenedores de tierra. Tengo un dato que las comunidades indígenas están sobre el 23 con un 18% de población. Y entonces le digo cómo es la tierra indígena. Entonces, usted dice 23, el dato que yo tengo es el 17, pero esas tierras, ¿cómo están divididas? Y este es el dato que me viene de la CRIC. En conflicto con parques naturales y zonas de amortiguación, es decir, protegidas, el 9% de esas tierras. En sitios sagrados, el 15%, pendientes superiores al 70%, es decir, lomas, el 40%, y aptas para producción el 37%.
eso me da ese 100%. Y solo un dato adicional de cómo está repartida la tierra en Colombia, y este dato yo sé que usted siempre me lo rebate, pero en Colombia el porcentaje de predios agrícolas según su tamaño es de fincas de más de 1.000 hectáreas está el 0.2% de los tenedores, digamos, de tierra. El 70% en cambio de los propietarios de tierra tiene fincas de menos de 5 hectáreas. Sin embargo, esos tenedores, ese 0,2% acumula el 74% de la tierra cultivable en Colombia, y los que tienen menos de 5 hectáreas tienen el 2% de la tierra en Colombia. Esto es el Censo Nacional Agrario del 2014, señor. Mañana voy a estar con el director del DANI y le voy a mandar los datos exactos. Señores, pero este es el censo agrario. No es cierto. No es cierto, es un tema que yo... Mire, en Colombia hay 43 millones de hectáreas que están escrituradas, que tienen título de propiedad, y el número de propietarios que tiene una matrícula inmobiliaria suma un poco más de 3 millones. Por consiguiente, el promedio de la propiedad rústica en Colombia está entre 10, 11 hectáreas por... Pero peleé con del DANE. No pelea con el DANE, no, se la voy a mandar mañana, la del DANE. La espero mañana, pero entonces aquí hay un problema de tierra, y el problema de tierra de los indígenas en el Cauca es de tierra. Bueno, antes de pasar el tema de tierras, yo quiero aclararle que no solamente estamos pidiendo presupuesto, estamos pidiendo garantías para vivir en el territorio como pueblos indígenas, porque hoy nos están matando. Y por eso a mí me preocupa que dijo el presidente hace poco tiempo que el Estado colombiano, en cabeza del presidente Duque, no tiene la garantía para seguir protegiendo a los defensores de derechos humanos y que defienden el territorio. Pues si ni siquiera tiene la posibilidad de abrir las vías a la fuerza, Felipe. Preocupante la situación. Se lo digo a la comunidad internacional. Vamos al tema de tierra aquí en Colombia. El censo 2015 se hizo un censo, y nosotros, como pueblos indígenas, de los 114 millones de hectáreas que hay en Colombia, nosotros tenemos casi el 30%. ¿Cómo está distribuido ese 30%? Que es el 31.5% del territorio que tenemos. Las comunidades indígenas tienen más del 92% que son territorios conservables de bosques, tierras áridas, tierras donde nacen las fuentes hídricas, tierras de conservación de bosques y de alta importancia para el tema ecosistémico frente a eso. Pero tenemos otro resto de tierras que es un porcentaje mínimo, que son para tierras productivas o tierras de galería frente a eso. Entonces, cuando hablamos acá de que somos terratenientes, en este caso las comunidades indígenas vienen aportándole al país en el tema que tiene que ver con bosques y climas, el tema de biocarbono, el tema de oxígeno, que hoy el gobierno colombiano ha venido recibiendo más de 4.000 millones de pesos, más de 4 millones de dólares convertidos en pesos. ¿Cuánto es? Imagínense, para que ustedes se den cuenta. Espérese, porque los tengo que acordar aquí porque quiero que todos hablen. Andrade, este es el problema de fondo de tierras, y es un problema muy fregado porque en el Congreso de la República los datos nos dan que ahí están todos los tenedores de tierra. Entonces la repartición desde los poderes políticos es muy difícil. Pero Daniel, fíjese que ahí tenemos una diferencia sustancial con José Félix. Ese es punto central del acuerdo de paz, formalización de propiedad. No es el tema indígena, el tema es mucho más complejo de restitución de tierras. Y ahí estamos en el 0.0.1% del cumplimiento del acuerdo de paz. Fedesarrollo evaluó. Pues ya los conservadores no apoyan la paz. Bueno, yo seguiré siendo un hito, yo, que lo acompañé. El Fedesarrollo tiene un estudio de 4 billones de pesos anuales, por encima del presupuesto general de la Nación en los próximos 10 años, para llegar a metas cercanas a lo que se requiere en el acuerdo de paz. Eso está crudo, sin recursos, y me imagino que no están en el plan de desarrollo. Así que el tema de tierras no es un tema únicamente indígena, es un tema global. Hay, por lo menos vi lo de Multicatastro, un COMPE con crédito. Así que la problemática de indígena y de tierras en Colombia sí hay que abordarla, y sí es punto central y corazón de las diferencias sociales en Colombia, con diferencias de criterio de cómo vamos a hacer. Así que este es un problema mucho más complejo para resolverlo en 15 días en la vía panamericana. Entonces yo lo que quiero es aquí utilizar, no tengo ninguna vocería, en mi casa
mi hija de 18 años es la única que me puede escuchar, pero sin ninguna vocería. ¿Cómo vamos a someter al país a una pérdida multimillonaria por una discusión que se puede hacer civilizadamente con el Congreso de Colombia, con los actores políticos? Ese es mi llamado como humilde ciudadano observador de la política. Y respóndame ese llamado concretamente. ¿Por qué no abrir la carretera mientras se habla? Yo creo que hay que revisar quién tiene las mejores tierras productivas en este país. No, por eso negociar es un problema grave. Esas mingas es fregado. ¿Quién tiene? Yo creo que está en un puñado de personas de este país. Yo que me he recorrido la Orinoquía, me he recorrido varias regiones del país, y uno encuentra propietarios o personas que son, como dice, políticos o empresarios de este país que tienen más de 10.000, 30.000, 40.000 hectáreas frente a eso. Imagínense. Acá en Colombia. Y es preocupante la cosa. Y son tierras productivas. Y usted se me agachó de la pregunta de la carretera. ¿Por qué no abrir la carretera? Y dígamelo así sinceramente. Claramente, ¿por qué? Porque es que a mí me parece, yo creo que el gobierno colombiano en cabeza de Duque tiene que responderle a las necesidades sentidas, porque son propuestas que se han venido planteando desde varios años anteriores, desde varios gobiernos. Felipe, ¿por qué no abrir la carretera? No, porque es la garantía frente a eso. Perfecto, eso es. La es. garantía. Espérese, y usted va primero después de la pausa, ya regresamos. Estamos en directo, esto es Zona Franca. ¿Ya? Con bloqueo. ¿Ya quiere? ¿Listo? Sí. Hágale. Bueno, es que me venía diciendo Daniel que tiene que promoverse un diálogo conducente, eficaz, para superar el tema del bloqueo. Y yo pienso que el presidente está como preso de la doctrina y de la ideología. ¿Usted leyó a Fernando Londoño? De su partido. Que levantaran esa vaina fusil, dijo pero Fernando Londoño. Le quiero decir. Que los diálogos de Platón. Le quiero decir que el presidente Uribe, en el paro camionero de hace 2 o 3 años, le pidió a Santos que dialogara con los bloqueos que promovieron los camioneros en Colombia. Uribe se fue a una minga. Y se subió a una tarima. ¿Se acuerda? Y les gritó Primero, que eran unos pero fue de terroristas. taxistas. No, pero eso fue de con los taxistas en indígenas. Bogotá. Eso fue con los siendo indígenas presidente. que vinieron del Valle de Cauca en una marcha indígena y que Uribe se salió con megáfono a Soacha a recibirlos, a la carretera a dialogar con ellos. Entonces yo digo, si eso lo hizo Uribe y el Centro Democrático, ¿por qué no lo sueltan un poquito al presidente para que... Pero, yo quiero dejarle otra pregunta aquí a nuestro amigo Felipe. Lo tiene amarrado, a nuestro amigo Felipe. Mire, yo creo que ustedes han tenido la fortuna, porque además son protectores del medio ambiente, de haber entregado más o menos 32 millones de hectáreas, una parte sustantiva de lo que son las selvas amazónicas. Antier salió una nota en algún canal de televisión sobre el parque de Chiribiquete. Claro, pero ¿para qué? Para el narcotráfico. La tragedia de este país, que también va con el Acuerdo de La Habana, es que como lo volvieron conexo con el narcotráfico, Nariño 40.000 hectáreas, Cauca 30 y pico de mil hectáreas, es decir, el suroccidente colombiano de las 200 y tantas mil debe tener fácilmente 140.000 hectáreas de coca y el resto obviamente del Catatumbo y alguna otra parte del... Creo que ustedes tienen una bomba de tiempo, senador. Mire, ustedes le tienen que poner atención a eso. Eso terminó el 30 de noviembre del año 2016. Porque ahí tiene razón. Ahí hay una cantidad de homicidios. ¿Homicidios de quiénes? De aquellos que, para poder ejercer control territorial, lo hacen con un fusil. Y entonces ahí caen indígenas, mestizos, afrodescendientes y ciudadanos del común. Creo que ese es un gran problema. Y aquí lo que hay que ver es qué vamos a hacer con semejante cáncer. Antes de que nos vayamos, les voy a poner lo que preguntamos en la calle. A ver qué tan identificados se sienten los bogotanos con esta minga y en general con sus ancestros indígenas. Esto es Zona Franca en la calle. Hablando de nuestros ancestros como colombianos, ¿te identificas más con los indígenas o con los españoles? No, pues con los indígenas. ¿Por qué? Pues porque son nuestra raza, son nuestra sangre. Con los indígenas. Tenemos muchas cosas de la cultura de ellos. Indígenas, porque descendemos de
de los indígenas, ¿no es? Españoles, pues ya como de la tradición de siempre. Con ancestros indígenas, porque son nuestra raíz colombiana y hay que valorar lo colombiano. Españoles, porque soy colombiano, no soy indígena. Usted no pertenece a ellos, usted viene de la madre patria como el resto de nosotros. Claro. Indígenas, porque hay mucha gente que le falta todavía cultura, educación. Indígenas, porque América principalmente fueron tan poblados por ellos. ¿Estás de acuerdo con el paro de la minga? Sí, porque no les han reivindicado sus derechos en muchas décadas. Pues yo sí estoy de acuerdo porque la verdad son personas que la verdad las tienen como a un ladito. Pues de pronto sí, porque ellos pues están en una situación crítica y necesitan mucha ayuda del gobierno. Sí, claro, ellos tienen que pedir sus derechos. Pues ellos tienen todo su derecho, porque han sido ¿qué? Le han quitado casi todo. Pues no mucho. ¿Por qué no? ¿Qué piensa? Pues la verdad no sé. Andrade, entonces, usted está con la minga, pero no con el cierre de la vía. No, los derechos hay que reclamarlos pacíficamente. 3 temas. El llamado respetuoso del ciudadano del común ligado al suroccidente. José Félix dijo un tema que hoy no tocó al final, aquella vieja frase de que... Mire, aquí Realpe me está diciendo que le pregunte que si usted se identifica con indígena o con español. Yo tengo color terraca, negrito, indígena, Natagaimundo. Señor, perdón, yo lo interrumpí. Natagaimundo. 2, aquella vieja frase cuando dijo que la economía, los derechos son válidos, el tema de tierra. No tuvimos sino 30 segundos. El tema del narcotráfico es transversal a toda esta problemática. De marihuana, veníamos conversando al comienzo, a la entrada del acto de la marihuana medicinal. El tema del narcotráfico, llámese marihuana, llámese coca, está en todo el suroccidente y está ligado directamente a esta problemática. Entonces, ese tema hay que abordarlo. Mientras no abordemos narcotráfico, en cualquier alternativa no habría solución. Y claro que como cualquier colombiano, a mí me preguntan los derechos de los indígenas, pues justos. Claro que son justos. Lo único que les pedimos respetuosamente es que pidamos la salida pacífica a una situación que no aguanta más el conglomerado social colombiano. Ese es mi pedido. Felipe, termine este programa, señor, la minga indígena. Bueno, yo creo que ya hay un debate algo muy importante, pero sí solicitamos, acá ya están ustedes, amigos del gobierno, solicitamos la intermediación que el presidente vaya allá, escuche a los indígenas, porque ya nosotros como Organización Nacional Indígena de Colombia también convocamos ya a la minga nacional, que eso también hay unas propuestas claras que se van a ir planteando, ya una necesidad que fueron incumplidos. Tenemos más de 1.300 puntos de acuerdos incumplidos en varios años de gobierno. Hemos venido dialogando en la mesa permanente de concertación, hemos acordado en distintas mesas regionales, el cual esos acuerdos siguen en papel, pero no se han implementado ni se ha puesto presupuesto a las necesidades, al sentir de las comunidades indígenas. Voy con respecto al tema del narcotráfico. Yo creo que el gobierno colombiano, Duque, tiene que implementar una política social trascendental que incluya verdaderamente y que solucione las necesidades de la población campesina, afrodescendiente y todos los que viven en regiones. Y con eso me voy. Porque en este caso el gobierno no puede estar reprimiendo, ni puede estar arrancando forzadamente los cultivos ilícitos, porque es el vivir, es la necesidad, es la subsistencia de las familias más pobres de este país. Señores, muchas gracias por estar aquí esta noche. Este es un tema complejo y la negociación aún más. No sé si habrá pacto del chirrinche en este gobierno, vamos a ver. Minga Nacional, entonces, Felipe, por ahora no se abre la carretera, me voy, muchas gracias. A la Minga Nacional, a ustedes. Llevamos un par de terneros. Vaya la Minga. No, la solución es fácil, como Iragorri es partido de gobierno. Claro, pero ahora es con nombre. ¿Usted está diciendo que manden a Iragorri? Estoy dando una sugerencia. Me voy. Pero ya se fue bajando, Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. ¿Nos regalan un cosita?